Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión. El día de hoy tenemos como invitados a Rodolfo Muñoz, periodista y productor del largometraje Muchedumbre, y también tenemos al historiador Juan Paz y Miño, autor del libro Insubordinación y Golpe. El día de hoy queremos analizar el 30 de septiembre. Hay muchas personas que me han enviado mensajes, algunas dicen, ¿por qué revivir esto del 30 de septiembre? Y otros están a favor que se trate el 30 de septiembre. Yo antes de comenzar esta conversación, tanto con Rodolfo Muñoz como Juan Paz y Miño, quiero darles mi criterio. Yo creo que el país no le está dando la seriedad en su real dimensión al 30 de septiembre. Realmente, como titula Juan Paz y Miño en su libro, ¿fue tan solo una insubordinación? ¿Fue un intento de golpe? Y permítanme añadir a mí algo de mi propio peculio. ¿O acaso termina siendo una relación macabra entre crimen organizado, justicia y ciertos sectores de la política, sobre todo en zonas rojas donde está presente el narcotráfico y el crimen organizado en ciertos sectores del país? Bueno, para tratar sobre el 30 de septiembre, ver la visión de testigos presenciales, como fue Rodolfo Muñoz, y la visión del historiador Juan Paz y Miño, estamos realizando este programa. Pero antes que nada, los invito a ver un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Las marcas que dejó el 30 de septiembre del 2010 aún no se han borrado. Desde ese día en que el principal agredido fue el presidente Rafael Correa, existen serios cuestionamientos de la ciudadanía sobre estos hechos. ¿Para qué están los policías? Claro. Para resguardar al pueblo, no para agredirnos, y todavía con nuestros contingentes. No nos dejaban subir y era una arremetida terrible de la policía. A nosotros también todo el tiempo nos lanzaron bombas, balas, piedras. Pero muchos otros atropellos sucedieron ahí. Julio Aguirre nos cuenta que recibió un disparo de arma de gas lacrimógeno que fue disparado directo a su cuerpo. Se utilizó esa arma a 12 metros de mi persona y con una trayectoria directa al cuerpo, o sea, fue apuntada al cuerpo. Esto le provocó una herida muy grave en su pierna y dice que milagrosamente se salvó. Al disparar esa arma a esa distancia, si es que no me hubiera llegado en el muslo de la pierna derecha, como gracias a Dios fue, me hubiera llegado en el estómago o cualquier sitio sobre la cintura, me hubiera ocasionado la muerte. La misma suerte corrió Eloy Alfaro, quien aún tiene 40 perdigones en su cuerpo. Porque están en lugares difíciles de extraer, ¿no? Por ejemplo, en el tendón, aquí está incrustado. Lo otro, para sacar los que están acá, implica romper el hueso. Entonces es mejor que estén ahí. ¿Sí? Entonces, esto es de por vida, ¿no? Recibí un disparo de perdigones de un policía que estuvo a unos 12 metros de donde yo estaba. Pero estas no son las únicas historias. Pablo Córdoba también fue víctima de un disparo en su brazo. Tengo 14 puntos de herida en el brazo. En cambio, su amigo Juan Pablo Bolaños corrió con peor suerte, pues él murió de 2 disparos. Compañero Juan Pablo Bolaños, que ofrendó su vida, él no salió a defender un presidente, él salió a defender la dignidad del pueblo ecuatoriano, que tienen a que se respeten sus decisiones. Todos ellos están indignados y nos explican cómo nadie ha sido sancionado por estos hechos. Les sorprendió más que incluso las 5 personas que inicialmente fueron señaladas como responsables de atentar contra el presidente Correa hayan salido en libertad. ¿A quién defienden? A ellos les paga el pueblo, deberían estar a orden del pueblo. Que estaba todo esto fríamente calculada y que se nos diga que no pasó nada y que encima están afuera, libre esa gente que debería estar detenida. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, ese es el reportaje que hemos preparado, que preparó Carlos Andrés Núñez, por cierto. Rodolfo Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Paz y Miño, muchas gracias. Bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión. Bueno, comienzo con Rodolfo. Rodolfo, tú estuviste ese día ahí. Filmaste y el largometraje Muchedumbre deja muchas reflexiones y muchas conclusiones. Para Rodolfo Muñoz, ¿qué nos deja el 30 de septiembre? Nos deja una herida lacerante, Carlos, porque es una herida que no termina de cerrarse. Hay todavía decenas de historias de gente que resultó afectada físicamente y miles que están afectados psicológicamente, porque mirar lo que miramos los ecuatorianos ese día es un verdadero retorno a las cavernas,
saber que no hemos podido procesar en democracia nuestras demandas, más allá de si son justas o no, y que aún siguen habiendo quienes tras las sombras están maquinando qué hacer para que en este país acabe un proceso democrático que no termina de construirse, que sigue siendo débil y que aún está vigente esa cultura política que adquirimos en los últimos 15 años de derrocar constantemente a los mandatarios o de pretender resolver los conflictos que tengamos, cualquiera que estos fueren, menores o mayores, resolver directamente con quien consideramos que es la cúpula más alta del poder. Entonces, esa circunstancia nos hace pensar de que no hemos resuelto ese problema que está vigente, y creo que incluso las decisiones judiciales resultan complicadas asimilarlas cuando ni siquiera se toma en cuenta aquí el hecho de que son 300 heridos los que también requerirían por lo menos un ápice de justicia. ¿Quién indemniza a aquellos ciudadanos? La reivindicación de las víctimas, no solamente de los fallecidos, sino también de aquellas víctimas que fueron heridos. Ahora, Juan Pacimiños, ¿cuál es la visión desde el punto de vista del historiador? ¿Cuál es el verdadero trasfondo del 30 de septiembre? Tú titulas tu libro Insubordinación, te refieres a la policía, obviamente, o golpe, dices. ¿Realmente qué hay detrás de esto? Bueno, en primer lugar, al 30 de septiembre no hay como verle como un día aislado, sino como un día que es la culminación de un proceso. Hay antecedentes para que la policía proteste, y también hay antecedentes y pistas de que se confabulaba contra el gobierno. Es decir, ¿coincides con la señora que decía esto estaba fríamente calculado? Bueno, si fríamente calculado es más difícil decirlo, pero que había antecedentes para el golpe, para la insubordinación, sí. En segundo lugar, hay que distinguir entre lo que es la insubordinación y el intento de golpe de Estado, porque a veces se confunden las dos cosas. Distingamos. El 30 de septiembre hubo una insubordinación de policías que nació en el Regimiento Quito número 1 por la mañana y se generalizó en todo el país. No solamente era en Quito, era en todo el país. Y esa insubordinación fue aprovechada mientras continuaba el día por grupos políticos, sectores políticos, gente identificada en videos, gente identificada por los antecedentes, que pretendieron transformar esa insubordinación en un momento político propicio para iniciar el golpe de Estado. Juan, ¿te puedo interrumpir ahí? Claro que sí. Es decir, tú dices que hubo una preparación de parte, en este caso, de ciertos sectores de la institución, de la policía, y que hubo un sector político que estuvo presente. ¿Este sector político trata de entrar sobre la marcha, o crees tú que hubo coincidencias dentro, o mejor dicho, hubo coordinación dentro de toda esta preparación? Hay pistas como las que logró el programa En Busca de la Verdad, que puso en evidencia que desde antes algunos líderes políticos tenían reuniones, hablaban y en definitiva argumentaban a favor de un verdadero golpe de Estado, aunque sin decirlo. El 30 de septiembre fue algo así como la oportunidad para tratar de armar el golpe de Estado. Tratar de armarlo. Pescar a río revuelto. Pescar a río revuelto, llamémoslo así. Y en el transcurso de ese día se van identificando estos personajes que finalmente no logran hacerlo, porque también confiaban en que la población, como decía Rodolfo, se levantara no a favor de un gobierno, no a favor de la democracia, sino, como había ocurrido con Abdallah Bucaram, con Yamil Maguad y con Lucio Gutiérrez, que se levantara para derrocar un gobierno. Bueno, se toparon allí con una población que salió a defender un tipo de institucionalidad en la que esa población confiaba, y a un presidente al que también, con el que también confiaban. Ahora, Rodolfo Muñoz, tú que estuviste ahí, ¿coincides con la visión de Juan Pacimiño? Y por otro lado, la ida al presidente, porque es verdad, comenzó con una insubordinación en un cuartel en Quito, pero esto fue a nivel nacional. Y otra cosa que nos llamó la atención a todos los ecuatorianos fue los militares se tardaron en pronunciarse y también en salir. Pero ¿coincides con esa visión que fue un proceso ya elaborado y que a lo mejor hay ciertos puntos de coincidencia que daría a pensar de que hubo una coordinación entre sectores de la política y ciertos sectores de la policía?
No se puede descartar esa visión que no se lo puede confirmar, pero tampoco descartar. Que tiene Juan. Desde el punto de vista lógico podríamos decir que aquellos pasquines o documentos apócrifos que circulaban en la clandestinidad entre los policías apuntaban a minar por lo menos el esquema orgánico y directivo de la propia policía, generaban innumerables dudas, incertidumbres, y eso obviamente es siempre muy interesante para los políticos, en tanto pueden aprovechar de esa circunstancia para poder entonces manipular y tener una circunstancia clara desde su punto de vista político. Ello ocurrió, no cabe duda, allí están ese tipo de pruebas y deben ser examinadas aquí en la búsqueda de una razón lógica de lo que aconteció en ese momento, pero también creo que pesa mucho la experiencia de los ecuatorianos en esto, porque los ecuatorianos de alguna manera nos convertimos en expertos en derrocar presidentes, ¿no? Que en ese día casi todos quienes miramos lo que ocurrió desde las primeras horas y especialmente los periodistas que habíamos cubierto procesos anteriores, sabíamos que esto tenía esa característica de un golpe de Estado, pero no sabíamos hasta ese momento que en cambio no iba a haber en las calles esa gente, esos pobladores que años atrás sí salieron a las calles para derrocar. Pero en ese momento tú dudabas sobre la reacción del pueblo. No, yo no dudaba porque tenía en cuenta las encuestas que circularon en esos días que daban al presidente Correa un 65%, me parece, de apoyo. Entonces, esa gente pues no iba a salir a derrocarlo y finalmente, pues lo que ocurrió, salieron más bien a defenderlo, con lo cual quienes promovieron esta asonada, pues no tuvieron ni la respuesta, ni la gente, ni la masa popular en la calle que pudiera coincidir con su tesis y avanzar en un proceso de inestabilidad. Ahora, Juan, Rodolfo habla, es que los ecuatorianos nos hemos convertido, y así dice la historia, porque está registrado, en expertos en derrocar presidentes. ¿Eso qué significa? ¿Que la sociedad ecuatoriana tiene incapacidad o una discapacidad para poder dialogar, para poder concertar sobre temas que a todos nos benefician? No. Desde 1978 iniciamos un proceso de retorno al orden constitucional consagrado desde 1979. Es el periodo más largo en la democracia ecuatoriana. Confiábamos en que los presidentes se sucederían unos a otros. Lo que no sabíamos es que desde los años 79, en los 80, en los 90, inicios del 2000, se construiría un tipo de modelo económico excluyente que privilegió los intereses de las cámaras de la producción, de ciertas élites empresariales, del capital transnacional, privilegió el mercado libre, desinstitucionalizó al Estado. Entonces, si es que uno mira en perspectiva lo que ocurría con el Estado, se va a encontrar con que entre 1979 y 1996, 15 años, hay 5 gobiernos, uno por sucesión por causa de muerte, Jaime Roldós. Pero desde 1996 a 2006 tenemos en 10 años 7 gobiernos, una dictadura de toda una noche, un día con 3 presidentes y la inestabilidad se ha clarificado, por así llamarlo, en el Ecuador. El agotamiento social no es con una democracia. El agotamiento social fue contra esa clase política que durante los años 80 y 90 se comportó irresponsablemente frente al país y contribuyó a crear ese tipo de economía excluyente y ese tipo de Estado desinstitucionalizado. Contra eso protestó el ecuatoriano. Pero también hay que ser sutiles. En historia tenemos que ser bastante sutiles, diría yo. Recordemos los levantamientos populares nacionales que derrocaron a Maguad, que derrocaron a Gutiérrez, que derrocaron a Bucaram. Bueno, esas son rebeliones nacionales populares. El golpe de Estado vino de la clase política. Pongamos el ejemplo de Abdala Bucaram. En el Congreso se elige primero a Fabián Alarcón como presidente interino, algo inconstitucional. Ni siquiera se le elige a Rosalía Arteaga, que debía ser... No funcionó la sucesión.
Y el mismo Congreso después revierte la situación, nombra interinamente de presidenta a Rosalía Arteaga y el lunes otra vez a Fabián Alarcón. Bueno, ahí está clarísimo. ¿Quién hizo el golpe de Estado? La clase política, que estaba metida ahí en el Congreso confabulando. Permíteme ir donde Rodolfo, porque lo que acabas de tratar es clave en este análisis. Es decir, el fin justifica los medios para la clase política, porque el ejemplo de Rosalía Arteaga es el ejemplo más palpable. Es decir, no se respetó la sucesión, pero también ahí Rosalía Arteaga no se queda en el sentido, no hace defender sus derechos en ese sentido. Rodolfo Muñoz. Bueno, el problema es los poderes fácticos, ¿no? ¿Hubo el respaldo? ¿Quién tiene la pelotita? ¿No? Y realmente son los grupos poderosos, económicamente hablando, las fuerzas militares, las fuerzas armadas tienen un rol absolutamente protagónico todavía en nuestro país. De modo que en el caso de Rosalía Arteaga, los periodistas, los ciudadanos en general, vimos cómo ella se quedó huérfana de ese poder. Y claro, el otro estamento del Estado, que es el poder legislativo, pues tenía a alguien luchando por conseguir el poder, ¿no? Pero no solamente esto nos ha ocurrido en los últimos años, Juan. Esto viene desde que el Ecuador llega a constituirse en república. Desde ese pero al menos desde el 79 valdría considerar lo que había pasado con la democracia, siendo la democracia más larga en nuestra historia. Pero volviendo a estas circunstancias, y si bien son hechos distintos, y después regresamos al tema del 30 de septiembre, en la época de Febres Cordero con el Taurazo, se evitó la sucesión, si bien el presidente estuvo secuestrado, y toda una población también estuvo pendiente. Ahora, ¿qué diferencia hay de ese evento como insubordinación al de hoy que tú pones los dos escenarios, insubordinación o golpe, Juan? En mi libro yo hago la comparación del Taurazo con lo que ocurre el 30 de septiembre. A nadie se le ocurrió, cuando estuvo secuestrado el presidente León Febres Cordero, decir que no estaba secuestrado. No, a nadie se le ocurrió decir que Febres Cordero no corría riesgo en su vida. Y a nadie se le ocurrió decir que allí se iniciaba un intento de golpe de Estado. Bueno, en los sucesos del 30 de septiembre se niegan las evidencias. No hay intento de golpe de Estado, no hay insubordinación, no hay intento de matar al presidente. Y nadie es culpable, que es lo peor. Ya vamos a hablar sobre eso desde una perspectiva histórica. Pero además hay un asunto. Recordemos que el presidente León Febres Cordero, cuando está secuestrado, está en el bus, todo eso, le hacen firmar documentos e incluso él llega a decir, bueno, ¿y qué más firmo? ¿Cómo pasó a la historia esa situación? Hasta hoy se habla del llorón de Taura, de que se dio a las presiones. En el 30 de septiembre, el problema de los golpistas es que se encontraron con una persona que les dijo, de aquí salgo o como presidente o como cadáver. Y no firmó nada. No se dio al chantaje político. Permíteme ir de nuevo donde Rodolfo, Juan. Rodolfo, tú hablaste, no dudé, dijiste, y eso me impacta, no dudé, porque previamente conocía la realidad de la popularidad del presidente. Tuve oportunidad de ver encuestas, estaban entre el 62 y 65%. Es decir, para ti, el presidente Correa queda ileso, lo salva, es esa popularidad. ¿Y qué papel jugaron ahí en ese momento la opinión, en los medios de comunicación? Bueno, el presidente en realidad tenía un respaldo muy importante y así se mantuvo durante casi 4 años, hasta el 30 de septiembre. Y una de las características o una de las condiciones que hubo antes para que los mandatarios caigan era el escaso respaldo que tenía de sus electores. Respaldo en términos de credibilidad. Y de calificación de gestión también. Exactamente. Recordemos Maguad, me parece que termina con el 11%. Bucarán, que está en el poder menos de 200 días. Bueno, en el caso de Maguad, su popularidad se evaluó como se evaluó el Sucre. Así de acelerado. Así es. Entonces, esa es una de las condiciones fundamentales que pesó en esos casos. Ellos se cayeron porque no tenían ya una base popular que pudiera respaldarlos. Y esa es una condición inevitable, ¿no? En el caso de septiembre del 2010 tenemos un mandatario que tiene un respaldo, unas Fuerzas Armadas que se mantienen fieles, leales con él, y también una parte de la propia institución policial es la que se insubordina
y tiene para sí pues el apoyo inmediato de estos sectores políticos de oposición que creyeron que ese era su hora, su momento, ¿no? Y que finalmente pues se demuestra que no es posible en tanto él recupera, el mandatario recupera la fuerza, recupera el control de la base aérea. Hay que recordar que por efecto de una transacción que hacen los militares con el ministro de Defensa, se acaba esa circunstancia. Y yo puedo, y cito en mi documental, yo puedo informar pasadas las 5 de la tarde que el aeropuerto se reabría, que había manifestaciones de un control bastante importante del gobierno y que esa protesta que podía llevarlo hacia su derrocamiento pues iba perdiendo fuerza. Eso llega incluso, fíjate, a molestar, a frustrar a algunos que creyeron que en Ecuador también se venía de inmediato un desastre democrático como ocurrió antes. Y también hablabas de los medios, el papel de los medios. A mí me parece penoso lo que ocurre, no con los medios en general, sino con ciertos medios o con ciertos periodistas que ese día tienen también un papel muy decidor, se suman de mil maneras a provocar que este hecho que era fuerte sea más fuerte todavía, ¿no? Porque también no podemos desconocer que hay periodistas y medios que tienen hoy un rol político en la vida del país, y eso en esas circunstancias pues se hace mucho más palpable. Pero para ti antes del 30 de septiembre ya había esa actoría política de ciertos medios. Claro, sin duda, pues, o sea... Lo cual entonces fue evidente la decisión de la Secretaría Nacional de Comunicación en términos de, en ese momento, controlar la información. Es tan evidente ese protagonismo político que recién que hubo una decisión de los jueces, ¿no?, liberando a varios de los involucrados o de los sospechosos, hubo un titular que dijo, por fin se hizo justicia. Sí, lo vi. Me llamó la atención. Entonces, yo en mi condición de periodista digo... Me llamó la atención, es una revista, si no me equivoco. ¿Es posible titular una información donde hay un montón de cosas que siguen siendo oscuras? ¿No? Que no hay una conclusión categórica. No se ha terminado el proceso, además. Y no se ha terminado el proceso, pero por fin se hizo justicia, devela simplemente un interés en participar políticamente. Lo más lógico y honesto sería decir, nosotros somos actores políticos, participamos de este modo, nuestra ideología es tal, como ocurre en otros países. Yo creo que hay muchas experiencias en el mundo. España es una buena experiencia donde los medios dicen, somos de esta ideología y actuamos y miramos al mundo de esta manera. Ahora, voy donde Juan. Rodolfo ha dicho, Juan, que si el presidente no tenía el respaldo que tenía, hoy era historia. Pero por otro lado menciona también a las Fuerzas Armadas. En su rol, en su actoría, históricamente en el Ecuador ha tenido una importancia tremenda la Fuerza Armada cuando se presentan este tipo de eventos. Pero primero hablemos del respaldo antes de pasar a las Fuerzas Armadas. Ese respaldo popular, mucha gente dice, salió poca gente a la calle y focalizando Quito. ¿Y qué pasa con el resto del país? En Guayaquil tuvimos un caos. En Guayaquil hubo un saqueo. Y no podemos abstraernos de esas realidades, porque ahí hubo insubordinación o golpe, lo estamos analizando, pero también hubo un gran caos social en otras partes del país. Desde ese punto de vista, ¿cómo analizas tú el hecho que no haya salido gran masa en el resto del país de forma equitativa, que se centró solo en Quito, y por otro lado esa reacción vandálica en Guayaquil? Algunas cuestiones. De una parte, la insubordinación, siendo nacional, paralizó al país. No había policía en las calles, no había control del tránsito, no había control de los servicios. Eso llevó a que se paralice el legislativo, el judicial, la función de transparencia y control social, las Fuerzas Armadas en jaque y la ciudadanía a la expectativa. Sin esos controles, la ciudadanía, recordemos, ya a media mañana las universidades, las escuelas, los colegios cierran. Se les envía a los estudiantes a las casas. Al mediodía ya muchos locales han cerrado. En Guayaquil, a propósito de los saqueos, ya para el mediodía está cerrado prácticamente todo. Es que no hay tampoco quien les defienda, así la policía está insubordinada. Y hacia la tarde, la ciudadanía también se recluye a ver lo que pasaba en la televisión, gracias a la cadena nacional que se había decretado por el gobierno. Y de otra parte, quienes salen tanto a la Plaza de la Independencia en Quito, como al hospital de la policía,
Teníamos, yo estuve en el local del hospital, teníamos temor, no solo de que, como se ha pasado en el video, sea agredida la gente y seamos agredidos, disparados a quemarropa, sino que sabíamos que había francotiradores también y ese era un riesgo. La ciudadanía se concentró en Quito porque en Quito se concentra el problema cuando el presidente queda secuestrado en el hospital. Cuando dice sabíamos que había francotiradores, no es por una sospecha, es porque se disparó a gente. Allí. Además están allí, uno podía ver en el hospital cómo están ubicándose los policías. ¿Y cómo muere el chico estudiante? No muere pues simplemente por perdigones. Juan Pablo Bolaños. Claro. Y me parece que esto debe servir para poner otro punto más sobre el asunto de insubordinación golpe. No es, esa es una trampa, es esto de decir que es un problema entre policía y presidente. No es cierto, ese es un problema con la ciudadanía, con las instituciones del país. No es un problema en que el presidente llegó y se armó la revuelta, no es cierto. La insubordinación estaba en marcha mucho antes de que llegue el presidente. Ahora Juan, tú estuviste ahí y Rodolfo estuvo ahí. La diferencia entre ustedes dos es que tú lo escribiste y Rodolfo tiene el testimonio gráfico, ¿verdad? Ahí tú también tienes filmación. Pero además me he basado mucho en lo que tiene. Ahora, en ese testimonio gráfico, porque de pronto, a ver, ojalá que no caigamos en los extremos, ¿no? Diciendo, ya quieren revivir el 30 de septiembre, Carlos Rabascal está entregado, yo no me entrego a nadie. Si trato este tema, lo trato porque creo que es de fundamental importancia reflexionar, porque sobre este tipo de cosas debemos sacar lecciones para no cometer los mismos errores en la democracia ecuatoriana, que por cierto todavía no está del todo fortalecida. Entonces, quiero preguntar, ¿no es la interpretación de Juan Pazmiño, historiador? ¿Qué dicen esos testimonios gráficos tuyos, Rodolfo Muñoz? ¿Coinciden con la versión de Juan Pazmiño? Hay quienes me han dicho, al mirar el documental Muchedumbre, tanto dentro como fuera del país, en Ecuador ese día hubo una guerra. ¿Cómo es posible que el saldo, que es doloroso, 8 víctimas, 300 heridos, no haya sido mayor? ¿Cuál es la providencia divina que permitió que no se produzca un magnicidio? ¿No? Porque es de tal intensidad la fuerza que cobra ese episodio que realmente le hemos sacado barata, porque pudo haber sido esto mucho más difícil. De modo que lo que dice Juan, y con tanta razón, el quedarnos los ciudadanos sin protección policial era el momento más difícil que habíamos experimentado. Este es un país donde... Que habíamos experimentado, es decir, nunca antes la democracia ecuatoriana se vio tan desprotegida, porque absoluto. Una cosa es estas reacciones populares para sacar un presidente y otra cosa es sentirse agredido por parte de las autoridades. Siempre yo recordé, hasta antes del 30 de septiembre, a los policías defendiendo el Estado de Derecho. Estado de Derecho, maltrecho muchas veces, pero Estado de Derecho al fin. Ahora era al revés, ellos atacando a los ciudadanos que pedían vigencia del sistema democrático. Ese es un día absolutamente caótico. Y de paso te digo, Carlos, ya por acción de los propios medios que generan miedos, porque esa es una tendencia que tenemos que discutirla también. Sí. Hay Vamos medios, a hacer un programa sobre lamentablemente, ¿no?, que abonan a generar el miedo social, ¿no? Esos medios, ese día, no sé cuál habrá sido su perspectiva respecto de la condición de desprotección absoluta que tenían los ciudadanos, porque los policías estaban enfrascados en otras tareas. De modo que es un día ciertamente donde no solamente estuvo en juego la condición y la vida del presidente, sino también del ciudadano común. Libertad del ciudadano. Y las instituciones. Ojo, estamos hablando de las víctimas del 30S y por lo general lo focalizamos en quienes murieron ese día aquí en Quito por este acto, por los heridos de ese acto, pero también hay muertos en otras ciudades, producto de la delincuencia que se generó y se derivó por esta ausencia de la seguridad ciudadana. Así es. Pero además hubo reacción en otras ciudades. Tengo los testimonios en video y Rodolfo también puede dar cuenta de ello. Y las informaciones de prensa existentes, de las que yo en mucho también tomo, dieron cuenta de cómo hubo movilizaciones en Cuenca, en Guaranda, en la misma Guayaquil.
en Manta, en Portoviejo, en Ibarra. Solo que en Quito se concentra en la situación porque finalmente es el presidente de la República el que está en el mayor riesgo frente a lo que estaba en general aconteciendo en otras ciudades. Y se concentra también la atención mediática. Y se concentra la atención mediática en Quito. Pero también... Claro, porque era el teatro de los acontecimientos. Carlos, vamos a un punto que me pareció importante que no quiero dejar pasar. Por favor, Juan. Tú estás haciendo el recuento ¿por qué el 30 de septiembre? Sí. ¿Por qué Rodolfo hace un documental? ¿Por qué yo escribo un libro de historia? ¿Y por qué yo hago un programa? Exactamente, porque no puede quedar esto fuera de la historia y tiene que quedar registrado ese 30 de septiembre para la historia. No importa si es que algunos de los personajes que participaron el 30 de septiembre son finalmente situados como inocentes. Como yo señalo en mi libro, unas son las responsabilidades jurídicas, que hay que distinguirlas de las responsabilidades sociológicas, históricas, políticas. Y en este libro yo señalo esas responsabilidades políticas, sociales, con nombres y apellidos en muchos casos. Y otras son las responsabilidades jurídicas. Que un determinado personaje haya sido declarado inocente porque él supuestamente no puso candado a la puerta del hospital. Bueno, pero eso no quiere decir que no hubo la insubordinación, que no hubo el 30 de septiembre, que no hubo intento de golpe de Estado. Quiere decir que ese personaje no se le ha logrado probar aquello para lo cual fue acusado. O aún en el supuesto caso que es inocente, porque la Constitución garantiza el derecho de la inocencia, la presunción de la inocencia, no significa que el 30 de septiembre no existió. No podemos hacer abstracción de eso. Ahora, el presidente de la República, les pregunto a los dos, en más de una ocasión ha mencionado y ha hecho un paralelismo con el tema de Eloy Alfaro. ¿Hay eventos parecidos, Rodolfo, Juan? Sí, hay un evento parecido. Vamos por el historiador. Claro que el evento es muy parecido. Y el presidente ha resaltado en mucho la labor que la prensa hizo contra Alfaro. Porque en efecto así fue. Hay editoriales que se escribían casi llamando a matar a Alfaro. Solamente faltaba esa palabra. Pío Jaramillo Alvarado escribió en 1919 29 me parece que es, escribió todo un estudio sobre las responsabilidades atrás de la muerte de Alfaro. Y él cita la prensa de la época. Y dice que el cochero, las prostitutas que le arrastraron, todo eso, dice, nada más eran el instrumento final de la acción de los que atrás se habían ubicado para tratar de terminar con los Alfaro. Parecida es la situación. Quienes estuvieron atrás, claro, no nos dejan huellas evidentes de que se estaban preparando un golpe de Estado. Porque además es un golpe de Estado bien desorganizado y bien caótico. Ya vamos a hablar. Porque no tienen ni siquiera a quién colocar. Ya vamos a hablar si esto nace como una insubordinación o realmente la policía fue utilizada. Y termino lo de Alfaro. Entonces, es comparable la situación, aunque también los historiadores siempre tenemos cuidado cuando se hacen comparaciones. Porque normalmente siempre... Ojo, no estoy comparando personajes, estoy comparando hechos, ¿no? Situaciones. Siempre, de todas maneras, las condiciones son distintas, etcétera. Pero en términos generales, diríamos, podemos comparar. Tal como podemos comparar la situación de Febres Cordero en Taura y el 30 de septiembre con Rafael Correa. Okay. ¿Me permites ir donde es Rodolfo, Juan, por favor? Rodolfo, tú mencionaste a las Fuerzas Armadas y dijiste, pasadas las 17 horas, yo ya pude informar que se había llegado, que se había abierto la base, el aeropuerto, etcétera, etcétera. Pero también mencionaste que se llegó a una negociación. No me acuerdo si lo dijiste tú o lo dijo Juan. Sí, lo dijiste tú. Negociación. ¿Qué implica la palabra negociación? ¿Significa que si yo negocio para que se abra el aeropuerto, significa que había una intención de no abrirlo, esa intención de no abrirlo que perseguía y cómo se convenció para que lo abran? Porque toda esta pregunta se la estamos haciendo los ecuatorianos porque las Fuerzas Armadas, si bien jugaron y juegan un papel importante, la gente tiene la percepción, ¿por qué se demoraron tanto? Bueno, ahí hay dos circunstancias. Los militares que protestan en la mañana y que se toman la base militar tienen exigencias de carácter laboral muy específicas. Allí participan también militares en retiro, ¿no? Que ven afectados sus ingresos económicos por efecto de las leyes que estaban en tratamiento en ese momento. Ellos logran a lo largo del día, tras conversaciones que sostienen con el ministro, llegar a entender el término
de las nuevas condiciones legales y además entienden que no se estaba afectando en lo fundamental sus derechos. El ministro se compromete a seguir debatiendo y profundizando el tema, generan comisiones, buscan tiempos y eso desactiva ese proceso específico. A pesar de que estos señores en la mañana, y lo dicen públicamente, nos adherimos además a la protesta que los policías están haciendo en el país. Pero creo que esa posición más respondía a una perspectiva coyuntural. Ellos sentían que eso podía darles fuerza. Claro, entonces, esa es la circunstancia. Y los militares, Juan puede corroborarlo, dado que es el cronista de la ciudad y además un gran historiador, puede corroborar, los militares en la ciudad de Cuenca, alrededor de las 10 de la mañana, hacen un pronunciamiento. Comandante general. El comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Protestando por lo que estaba ocurriendo y manifestando una adhesión. El general González no logra llegar inmediatamente a Quito porque había problemas con los aeropuertos, ¿no? Y finalmente llega alrededor de la 1:30 de la tarde y inmediatamente convoca una conferencia de prensa donde finalmente, pasadas las 2 y pico de la tarde, hace un pronunciamiento, ¿no? Entonces, pero por cierto, tibio. Un pronunciamiento que es discutible, que se lo puede discutir, porque da la impresión, desde alguna lectura, que tenía cierto condicionamiento a que se atienda las demandas que estaban prevaleciendo, pero bueno, eso finalmente puede ser materia de análisis. Y buena hora que sea materia de análisis. Es decir, la ciudadanía percibió un condicionamiento de parte de la declaración del general González, pero ¿condicionamiento a qué? No, lo que les preocupaba es la ley de servicio público que había sido aprobada por la Asamblea el día anterior. Y eso se generalizó. Yo creo que no era un condicionamiento propiamente, sino una especie de reflejo del sentir de lo que espiritualmente en el ambiente quedaba. Pero lo que hay que rescatar es que el pronunciamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a eso de las 3 de la tarde, ya era un golpe contra los golpistas. Y el pronunciamiento del general González a las 10 de la mañana, que él mismo reconoce después y dice, lastimosamente no se difundió tan a tiempo, a las 10 de la mañana está diciendo, nosotros apoyamos la democracia y estamos, en definitiva, en contra de cualquier tipo de movimiento antiinstitucional. Por cierto, desde una perspectiva constitucional y legal, no es posible que alguien justifique la insubordinación policial por la causa que sea, por más justificable que haya sido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente armada. Estamos hablando de gente que su papel fundamental es preservar al Estado. Que el pueblo ecuatoriano le dio el mandato de cuidar a la ciudadanía. Entonces, para comenzar, la insubordinación es anticonstitucional y antilegal. Por consiguiente, hay que perseguir a todos aquellos que violaron la Constitución y las leyes. Si aquí tuviéramos, como en Colombia, la ley de víctimas que acaba de ser aprobado, mucha gente podría demandar al Estado por recompensaciones. Exactamente. Y además otra cosa, ¿qué es lo que aspirábamos todos los ecuatorianos? Es que aquí también a veces el anticorreísmo, el odio, a veces hasta personal con el presidente, a veces obnubila a la gente. Pero si es que somos tranquilos, deberíamos pensar, cuando hay una insubordinación, todo ecuatoriano, lo que primerito debía decir es, eso está mal, eso es condenable y defendemos la institucionalidad. Eso se esperaba, pero no el pronunciamiento que hicieron líderes indígenas, líderes de movimientos políticos, una serie de líderes sociales, líderes bueno, no líderes, experiodistas metidos a políticos. O líderes de opinión. Bueno, lo que decían. Entonces, ¿dónde está su pronunciamiento tajante y abierto a favor de la democracia? Insisto, no a favor de Correa, a favor de la democracia. Ese era el primer planteamiento que había que aspirar de todos. ¿Y los asambleístas? ¿Dónde estuvieron? Aquellos al menos que pidieron la amnistía. ¿Qué es lo que se proponían con eso? ¿Dónde está su pronunciamiento más bien a favor de la democracia? Entonces son las preguntas que... A tu criterio fue apresurado pedir la amnistía cuando no se conocía el real alcance de la cosa y cuando había gente hablando muerta. De hechos inconstitucionales e ilegales. Ahora, quiero invitarlos a ustedes
para que puedan ser testigos de lo que piensa la ciudadanía. Y ustedes, amigos televidentes, evidentemente también lo que piensa la ciudadanía sobre el 30 de septiembre y cómo quedó afectada la credibilidad de la policía. Una de las iniciativas del gobierno actual ha sido implementar cambios profundos en la Policía Nacional con el fin de mejorar la labor de esta institución. Pero más allá de esto, luego de hechos como por ejemplo los ocurridos del pasado 30 de septiembre, aún queda una pregunta. ¿La ciudadanía realmente confía en la policía del Ecuador? No es que no crean que hacen bien su trabajo, simplemente creo en que la cantidad de policías que hay no abastece a la población. Tenemos que confiar en ellos, porque si no confiamos... No, porque son los primeros que infringen la ley. Yo lo único que puedo decir es que les han subido el sueldo, tienen todo. Y la inseguridad en el Ecuador, del Carchi al Macará. La Policía Nacional yo no la confío, la verdad, porque a veces cuando más se necesita, ellos no están presentes. El esfuerzo del gobierno por disminuir la inseguridad que afecta al país ha derivado en una serie de propuestas, como la consulta popular, por ejemplo, que aprobó varias preguntas que apuntan a ese objetivo. Sin embargo, los especialistas señalan que la seguridad tiene que ver no solo con reformas legales, sino con una cultura y educación al respecto. Lo que tiene que buscar la policía es una selección adecuada de personal y una capacitación en toda la metodología que tiene el narcotráfico internacional. El control de la seguridad, explica, abarca también las fronteras nacionales por donde actividades como el narcotráfico buscan filtrarse a través de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Usted en la infiltración tiene pues todo lo que es amenaza, secuestro, asesinato, compra de conciencias, dinero, extorsión, infiltración en las familias de los policías, enviciarles a los hijos de los policías para después el chantaje. Pese a esto, muchos ciudadanos creen que la labor de la policía ha mejorado en los últimos meses. Sí está respondiendo así como ha dicho el presidente, ¿no? Sobre la seguridad no creo que todavía esté como todos quisiéramos, pero en algo. Con lo que respecta a seguridad en las calles, sigue igual. En otras cosas se ha mejorado bastante. Espero que con este nuevo cambio ya que se pretende ya se ponga a oficiales de verdad, no a cualquiera que sea bachiller y que sea policía y que tiene escasa cultura o algo así, tiene muy poco trato con la gente. Sí han cambiado, están con implementos nuevos, más armas, más camionetas y sí nos están dando más seguridad a todos los ciudadanos. Pero ¿hasta qué punto las mejoras técnicas de la policía serán suficientes en contraste con la educación en valores morales y éticos? Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, esa es la percepción que tiene la ciudadanía. Voy contigo, Rodolfo. Luego del 30 de septiembre y luego del tema de Angostura, queda claro en el país de que los sistemas de inteligencia no han servido para nada. A la policía y a los sistemas de inteligencia hay que reestructurarlos, modernizarlos y depurarlos. Decía el señor Méndez y daba a entrever que hay gente enquistada en la policía y a lo mejor también en ciertas partes de los sectores militares. Y eso tiene que ver ya con el crimen organizado. En ese sentido, tu percepción es que además de una insubordinación, además que a lo mejor de un intento de golpe de Estado, también hay este crimen organizado que prefiere un caos porque en el caos cualquiera puede reinar. Sin duda, hay fuerzas poderosas, subterráneas, que siguen actuando. Mira, la justicia secuestrada por quienes cometen delitos, eso devela la existencia de una circunstancia grave y macabra. El ciudadano común que está en la imposibilidad de que sus demandas sencillas o complejas sean tramitadas, las quejas frecuentes que tienen los ciudadanos respecto de N delitos y que no saben finalmente a quién acudir. Entonces, esa circunstancia ha hecho, como era el propósito, entiendo yo, de este reportaje que muestras, evidenciar que el ciudadano común está con mucha sorpresa cada día de no encontrar finalmente un ente de seguridad que responda a tus necesidades ciudadanas, y algunos creen que en algo ha mejorado. Probablemente sí, debe haber intenciones en muchos miembros de la Policía Nacional de mejorar, debe haber mucha gente digna, pero también, como en toda institución, hay algunos que todavía siguen allí
y que siguen ejerciendo un poder muy importante, lo que hace imposible que haya un cambio, porque la imagen institucional ciertamente quedó muy debilitada. Sí, ya estaba debilitado. No solamente el 30, antes ya estuvo. Y después, pues no hay suficientes evidencias que nos permitan llegar a la conclusión de que esa policía ha mejorado. Que esa policía ha mejorado plantea un gran signo de interrogación, Rodolfo Muñoz. Dice, los ciudadanos no encuentran una institución que responda a sus demandas, no encuentran esa institución que responda a esa demanda por una falta de respuesta, porque a mí me ha causado gracia el tema de la reestructuración y depuración de la policía y de la modernización de la policía, y hoy que está en moda el tema del polígrafo, yo le quiero decir al ministro con todo respeto, yo le voy a contestar de la sala de mi casa que no estoy de acuerdo con el polígrafo, por ahí no pasa el tema, pasa por formación, por escuelas, pasa por una capacitación, no solo en valores, sino en tecnología, pasa por un verdadero sistema de inteligencia, pasa por el tema de presupuestación, pasa por el tema de la policía comunitaria, pero no hemos entrado, sin embargo, a debatir la gran reestructuración de la policía. Fue descuidada la institución en años pasados. Yo entrevisté al ministro del Interior, entrevisté al comandante general de la policía. ¿Cuál de los ministros del Interior? Porque en 8 meses han pasado 3. Gustavo Yalc. Yo entrevisté a él, entrevisté al nuevo comandante de la policía, pude entrevistar a algunos oficiales, clases, y la impresión que existió antes del 30 de septiembre es que las cosas estaban mejorando. Se había atendido a la policía con mejores recursos. Digo, estaban mejorando, no quiero decir que ya estaban mejores, estaban en ese proceso. El 30 de septiembre, todo ese proceso quedó trunco. Y por eso es que la policía, que tenía que construir su prestigio aún antes del 30 de septiembre, después del 30 de septiembre, ahora le toca construir su prestigio con más dificultad, porque quedó en la conciencia ciudadana, como se ha visto en este documental, quedó esa o conciencia directa o inconsciencia de que no le han servido y no le están sirviendo. Entonces la situación es más complicada. Y conste que de la insubordinación policial, los únicos que perdieron fueron la policía. Porque, otra vez voy a poner la palabra, aunque no es una palabra muy bonita para la televisión, es más una palabra que grafica el asunto. Los golpistas le abandonaron a la policía a su suerte finalmente. Le dejaron que ella sea la que quede el 30 de septiembre como la institución que fue la que se metió en un problema. Una herramienta ejecutora que terminó siendo abandonada. Exactamente, y les abandonaron a su propia suerte. ¿Dónde están aquellos que ese momento estaban saludándole a la policía? ¿Dónde están todos aquellos que escribieron a favor de la policía? ¿Se acercaron a la institución después del 30 de septiembre? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Están apoyando esa modernización? ¿Están haciendo algo para que la policía tenga algún prestigio y que recobre ese prestigio institucional que el Ecuador demanda? Bueno, así están las preguntas. Y desde la perspectiva de lo que ya no solo la policía, sino las Fuerzas Armadas en general tienen que hacer hacia futuro, yo creo que ellos también en un proceso importante de reflexión, es, bueno, estamos construyendo un nuevo país. Este no es el país de los años 80 y de los años 90, es un país distinto. Y en esa construcción necesitamos el concurso de las Fuerzas Armadas, de la policía. Si es que eso no se comprende, entonces siempre se le reclamará a las propias Fuerzas Armadas que den un golpe antes de que esto vaya a transformar todo aquello que está transformando. Ahora, un paso importante es que pasó al mando civil. Ahora, hay un elemento, Rodolfo, que no puedo dejar de mencionar, el tema internacional. La respuesta de Colombia, de Juan Manuel Santos, que me sorprendió realmente, porque fue una respuesta automática. La respuesta de Alan García, la respuesta de UNASUR, la respuesta del concierto internacional, jugó un papel importante. Sin duda, sin esa fuerza internacional tan importante, no habría sido posible desactivar inmediatamente cualquier deseo que prevalecía en las horas subsiguientes a la parte más crítica del 30 de septiembre, un deseo que prevalecía en algunos de todas maneras de encontrar una fórmula de derrocar al mandatario, porque eso es lo que siguen queriendo sectores políticos y económicos que sienten afectada su ámbito, su reino, su poder. Y claro, ese día los presidentes, entendiendo democráticamente lo que significa vivir en democracia en este momento, dijeron, nos movilizamos y estamos en contra de lo que había ocurrido
Pero también desde fuera se jugó a favor de las tesis del golpe, ¿no? Desde afuera se jugó. Pero por supuesto, hubo focalicemos el tema. Hubo fuerzas económicas que coinciden con las nuestras, que quisieran ver a este mandatario fuera del poder, que en ese instante consideraron que era el momento más propicio, ¿no? Y eso se expresa incluso mediáticamente en distintos medios locales y otros que tienen una cobertura internacional. Locales, digo, del exterior, ¿no? Claro. Entonces... ¿Plantearías que tu salida de uno de los canales internacionales se debería a eso? Bueno, mi salida... Te lo planteo de forma directa. Mi salida de ese medio responde a la necesidad que yo tengo de sostener, ¿no? Que un hecho tan complejo como el que vivimos no podía estar sometido a 2 o 3 minutos, ¿no? Es un tema tan importante. Para informar de modo global y también apegado a mi decisión de demostrar realmente lo que allí aconteció y no lo que algunos desde los titulares de los medios o desde su interés personal o quizá grupal querían que ocurriera. Debo recordar a los amigos televidentes que Rodolfo Muñoz era corresponsal de CNN en español cuando sucedieron estos casos, a ellos me refiero. Por delicadeza no mencionó el nombre, pero lo menciono, no lo quiero poner en una situación incómoda a Rodolfo Muñoz, que seguramente él sabe cómo decirlo, pero quería decirlo yo y no él por delicadeza a Rodolfo y el respeto que le tengo a Rodolfo por los tantos años de experiencia que tiene. Ahora, Rodolfo Muñoz dice, se jugó afuera. Claro. Tanto para sostener la democracia ecuatoriana, pero tanto también para darle de baja a la democracia ecuatoriana. Pero focalicemos ese tema. ¿De dónde nacen las sospechas? ¿Qué testimonio o qué pruebas tenemos de aquello? Me da ganas de decir algo así como, lean mi libro y ahí está todo. Pero en todo caso... Pero sí, hay que leer el libro, porque es parte de la historia. Yo recojo esos testimonios y recojo lo que ocurre con la CNE y Rodolfo. CNN en español, no CNN. CNN es el Consejo Electoral. CNN. Bueno, y recojo varios testimonios, ahí estoy poniendo lo que pasa con los partidos políticos, MPD, Sociedad Patriótica, con el movimiento indígena, lo que está pasando con la propia policía, lo que sucedió con el ejército, lo que pasa con los médicos en el hospital, lo que está sucediendo en el hospital, las reacciones internas en el país, las reacciones internacionales. La reunión de UNASUR, por ejemplo. Vamos por el tema tiempo, que ya estamos terminando por el tema internacional. Muy rápidamente, y lo otro. Y este tipo de fuerzas internacionales que también estaban esperanzadas en que un golpe de Estado sea exitoso. Porque es evidente, en América Latina, este tipo de gobiernos como el de Rafael Correa, Hugo Chávez, el presidente Evo Morales en Bolivia, han cuestionado estructuras tradicionales de tal magnitud que por ello mismo a fuerzas internacionales les interesaría que este tipo de gobiernos terminen en América Latina. El propio presidente al que cito en varias ocasiones dice, si bien es cierto el presidente Obama, yo estoy convencido, dice el propio presidente Rafael Correa, que él no intervino, no podemos descartar en el Ecuador que las fuerzas del espionaje internacional se hayan articulado también alrededor de este... No lo podemos descartar, no lo podemos probar. No lo podemos descartar. Es que las pruebas, como se está viendo, a veces demoran un tiempo en seguir saliendo. Lo estamos viendo en Colombia ahora, ¿no? En historia, en América Latina, en historia tenemos suficiente experiencia como para saber que los intentos de golpe de Estado, cuando hay gobiernos democráticos, progresistas o de izquierda, a los cuales se les genera toda una visualización como que ya nos conducen a nuestros países al oscurantismo total. Bueno, ese tipo de gobiernos, en toda la historia de América Latina, siempre han estado en la mira de agencias y de potencias internacionales que procuran que esos sistemas, que esos gobiernos no continúen. Pero si bien hubo juegos a favor y en contra, venció el juego a favor. Y desde ese punto de vista, Rodolfo, ¿tú crees que hoy, con la existencia, ya UNASUR tiene por cierto 3 años, y con la existencia de esta UNASUR, que ha generado mucha expectativa, por cierto, yo creo que la población latinoamericana y regional tiene mucha expectativa de UNASUR. ¿Tú crees que ha blindado a la región de estos intentos de golpe de Estado? Porque ya no es cuestión de dar un golpe de Estado, sea por cualquier motivo, porque le están diciendo, Zambito,
te cortamos, no vas a poder tener relaciones comerciales, no vas a poder tener relaciones diplomáticas, te vas a quedar aislado. ¿En ese sentido se blinda la democracia en Latinoamérica? No creo que esté blindada. ¿No crees que esté? No, al menos está más fortalecida que antes. Porque el escenario al cual podías acudir años atrás era la OEA. Pero la OEA es un organismo que está en desprestigio, ¿no? Es un organismo del cual muchos países latinoamericanos quisieran más bien ni acordarse y preferirían incluso tener una entidad donde Estados Unidos no sea parte de, ¿no? Pero más allá de eso hay una mayor conciencia democrática, ¿no? Una mayor conciencia democrática porque por fortuna ya pasó la década de los 70 y de los 80, donde la fórmula que imponían, incluso desde el norte, era los gobiernos dictatoriales, sangrientos que tuvo América Latina. 60 y 70. 60 y 70. Eso, por suerte, ya no es así, ¿no? Hoy, sin embargo, los poderosos tienen también otras fórmulas de control. Ya no necesitan someternos con armas, tienen también fórmulas financieras, ¿no? Tienen formas geopolíticas de diversa naturaleza que pueden permitirles a ellos seguir ejerciendo el poder. Pero en América Latina hay UNASUR, ¿no? Que es una entidad en la cual creo yo que si se hace una consulta a los latinoamericanos podríamos la mayoría vernos reflejados y esa fuerza moral hace que los golpistas de diversa índole tengan mayor cuidado también. Gracias, Rodolfo. Ya hemos llegado prácticamente al final de este programa de Pulso Político. 1 minuto cada uno para sus conclusiones. ¿Qué hemos aprendido entonces el 30 de septiembre? Juan Pacimiño y Rodolfo Muñoz. Uno, que en medio de la insubordinación se intentó un golpe de Estado y al final del día un intento por matar al presidente, que permaneció secuestrado en un hospital. 2, que las fuerzas que salvaron a este país son la ciudadanía ecuatoriana, la población, sin duda alguna, la solidaridad internacional que hubo con nuestro país y las Fuerzas Armadas y la policía leal que impidió que todo ello conduzca no solamente a que el golpe de Estado se escenifique finalmente y que evitó la muerte del presidente a pesar de que hubo dolorosas muertes de ciudadanos y muchos heridos. Una lección para el país: es mejor construir más democracia que tratar de liquidarla simplemente por afectos o desafectos personales. Gracias, Juan Pacimiño. Rodolfo Muñoz. Más allá de lo que algunos creen que este episodio ha ocurrido y ha quedado muy largo atrás, yo creo que sigue presente en el dolor de muchas familias que aún tienen que socorrer a sus parientes por tener secuelas de impactos físicos, de balas, de bombas lacrimógenas, y son quienes aún no tienen una recompensa o con quienes todavía no se hace justicia. Por ello pienso que hay una herida que sigue abierta y creo que a veces son buenas que las heridas se mantengan abiertas porque eso permite al conjunto de la colectividad debatir mejor lo que significó ese día y lo que puede acontecer a futuro. Pero también en medio de todo ello estoy seguro que muchísimos ecuatorianos sienten de modo distinto a la democracia y son capaces de movilizarse para defender también lo que se ha conquistado en las urnas. Gracias, Rodolfo Muñoz. Gracias, Juan Pacimiño, por venir a este programa y dar la cara. No es sencillo, no es fácil por la gran presión que hay. Y mucha gente pregunta, o mucha gente tendrá la inquietud ahorita antes de despedirnos: ¿dónde puedo ver muchedumbre? ¿Dónde puedo comprar y adquirir el libro para leer Insubordinación o Golpe? Rodolfo. Muchedumbre todos los días en las calles. Pero Muchedumbre 30S es posible verlo casi siempre los primeros días del mes en la sala 8:30. Próximamente va a estar presente en otras ciudades del país y anunciamos que unas semanas más estará en una estación de televisión. Gracias. Juan. Insubordinación o Golpe fue editado por Abya Yala y se distribuye a través de una serie de librerías en todo el país, particularmente Librimundi. También, sí.
Sí, sí, por favor. Sí, también sí. Mr. Books y Libro Express entiendo que también lo van a distribuir. Ok. Juan Pacimiño, historiador. Rodolfo Muñoz, periodista y productor de este largometraje Muchedumbre, muchas gracias. Amigos televidentes, seguramente hay algunos que pueden criticar este programa porque es un tema sensible y nos hemos acostumbrado a que las cosas sean blancos o negros y que estemos en los extremos. Pues no, el día de hoy he querido llevar este programa porque quiero generar reflexión y pensamiento crítico sobre un evento que puso en juego la democracia ecuatoriana, pero entendiéndose como democracia ecuatoriana la vida de nosotros, los ecuatorianos. Con este programa hemos pretendido la producción de Pulso Político y Pulso Político, todos los que hacemos Pulso Político, de una manera u otra, hemos querido rendir homenaje a todas aquellas víctimas que murieron ese día, que fueron heridas ese día aquí en Quito, y todos aquellos muertos, fallecidos y heridos producto de la delincuencia que se generó por la falta de seguridad en el país. Queridos amigos, con la democracia no se juega. A la democracia hay que amarla y construirla, porque si queremos alcanzar ese buen vivir, está tan solo en la voluntad y en la conciencia de cada uno de los ecuatorianos. Un fuerte abrazo. Aún siguen habiendo quienes tras las sombras están maquinando qué hacer para que en este país acabe un proceso democrático que no termina de construirse, que sigue siendo débil y que aún está vigente esa cultura política que adquirimos en los últimos 15 años de derrocar constantemente a los mandatarios o de pretender resolver los conflictos que tengamos, cualquiera que estos fueren, menores o mayores, resolver directamente con quien consideramos que es la cúpula más alta del poder. Entonces, esa circunstancia nos hace pensar de que no hemos resuelto ese problema que está vigente, y creo que incluso las decisiones judiciales resultan complicadas asimilarlas cuando ni siquiera se toma en cuenta aquí el hecho de que son 300 heridos los que también requerirían por lo menos un ápice de justicia. ¿Quién indemniza a aquellos ciudadanos? Una reivindicación de las víctimas, no solamente de los fallecidos, sino también de aquellas víctimas que fueron heridos. Ahora, Juan Pacimiño, termina siendo una relación macabra entre crimen organizado, justicia y ciertos sectores de la política, sobre todo en zonas rojas donde está presente el narcotráfico y el crimen organizado en ciertos sectores del país. Bueno, para tratar sobre el 30 de septiembre, ver la visión de testigos presenciales, como fue Rodolfo Muñoz, y la visión del historiador Juan Pacimiño, estamos realizando este programa. Pero antes que nada, los invito a ver un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Las marcas que dejó el 30 de septiembre del 2010 aún no se han borrado. Desde ese día en que el principal agredido fue el presidente Rafael Correa, existen serios cuestionamientos de la ciudadanía sobre estos hechos. ¿Para qué están los policías? Claro. Para resguardar al pueblo, no para agredirnos, y todavía con nuestros contingentes. No nos dejaban subir y era una arremetida terrible de la policía. A nosotros también todo el tiempo nos lanzaron bombas, balas, piedras. Pero muchos otros atropellos sucedieron ahí. Julio Aguirre nos cuenta que recibió un disparo de arma de gas lacrimógeno que fue disparado directo a su cuerpo. Se utilizó esa arma a 12 metros de mi persona y con una trayectoria directa al cuerpo, o sea, fue apuntada al cuerpo. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión. El día de hoy tenemos como invitados a Rodolfo Muñoz, periodista y productor del largometraje Muchedumbre, y también tenemos al historiador Juan Pacimiño, autor del libro Insubordinación y Golpe. El día de hoy queremos analizar
el 30 de septiembre. Hay muchas personas que me han enviado mensajes, algunas dicen, ¿por qué revivir esto del 30 de septiembre? Y otros están a favor que se trate el 30 de septiembre. Yo antes de comenzar esta conversación, tanto con Rodolfo Muñoz como Juan Pazimiño, quiero darles mi criterio. Yo creo que el país no le está dando la seriedad en su real dimensión al 30 de septiembre. Realmente, como titula Juan Pazimiño en su libro, ¿fue tan solo una insubordinación? ¿Fue un intento de golpe? Y permítanme añadir a mí algo de mi propio peculio. ¿O acaso el pueblo debería estar a orden del pueblo? Que estaba todo esto fríamente calculada y que se nos diga que no pasó nada y que encima están afuera, libre esa gente que debería estar detenida. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, ese es el reportaje que hemos preparado, que preparó Carlos Andrés Núñez, por cierto. Rodolfo Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Pazimiño, muchas gracias. Bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión. Bueno, comienzo con Rodolfo. Rodolfo, tú estuviste ese día ahí. Filmaste y el largometraje Muchedumbre deja muchas reflexiones y muchas conclusiones. Para Rodolfo Muñoz, ¿qué nos deja el 30 de septiembre? Nos deja una herida lacerante, Carlos, porque es una herida que no termina de cerrarse. Hay todavía decenas de historias de gente que resultó afectada físicamente y miles que están afectados psicológicamente, porque mirar lo que miramos los ecuatorianos ese día es un verdadero retorno a las cavernas, saber que no hemos podido procesar en democracia nuestras demandas, más allá de si son justas o no, y que... Esto le provocó una herida muy grave en su pierna y dice que milagrosamente se salvó. Al disparar esa arma a esa distancia, si es que no me hubiera llegado en el muslo de la pierna derecha, como gracias a Dios fue, me hubiera llegado en el estómago o cualquier sitio sobre la cintura, me hubiera ocasionado la muerte. La misma suerte corrió Eloy Alfaro, quien aún tiene 40 perdigones en su cuerpo. Porque están en lugares difíciles de extraer, ¿no? Por ejemplo, en el tendón, aquí está incrustado. Lo otro, para sacar los que están acá, implica romper el hueso. Entonces es mejor que estén ahí. ¿Sí? Entonces, esto es de por vida, ¿no? Recibí un disparo de perdigones de un policía que estuvo a unos 12 metros de donde yo estaba. Pero estas no son las únicas historias. Pablo Córdoba también fue víctima de un disparo en su brazo. Tengo 14 puntos de herida en el brazo. En cambio, su amigo Juan Pablo Bolaños corrió con peor suerte, pues él murió de 2 disparos. El compañero Juan Pablo Bolaños, que ofrendó su vida, él no salió a defender un presidente, él salió a defender la dignidad del pueblo ecuatoriano, que tienen a que se respeten sus decisiones. Todos ellos están indignados y nos explican cómo nadie ha sido sancionado por estos hechos. Les sorprendió más que incluso las 5 personas que inicialmente fueron señaladas como responsables de atentar contra el presidente Correa hayan salido en libertad. ¿A quién defienden? A ellos les pagan.